Bienvenidos, chicos y chicas de quinto grado. ¿Cómo están? Yo muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes. Mi nombre es Mabel Navarro y soy la profe que los ha estado acompañando en estos programas de Aprendo en Casa en la asignatura de Estudios Sociales y Educación Cívica. Les cuento que hoy es nuestro penúltimo programa. Eso quiere decir que la próxima semana terminamos con nuestra asignatura. Agradecerles a ustedes que han estado con nosotros y a todas las personas que han hecho posible que estos programas lleguen hasta sus hogares. El esfuerzo de la empresa público-privada ha sido bastante bueno. Ahora, compañeros, quiero decirles también que muchos de los videos que vamos a ver aquí han sido tomados de internet con fines educativos. Espero entonces que ustedes también disfruten de ellos. Para comenzar, decirles cuáles son los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Muy sencillos. Una hojita rayada, ojalá, o el cuaderno de estudios sociales y un lápiz de grafito o lapicero, si tuvieran por ahí, no importa. La actitud de ustedes es siempre muy importante y necesitamos entonces estar con una mente abierta y muy positivos. ¿Qué hemos venido nosotros estudiando días anteriores? La independencia, claro que sí. Yo sé que ya aquí vamos a salir todos muy entendidos de lo que fue el proceso de independencia. ¿Qué vino con esto? Bueno, una decisión muy importante, donde algunos países tuvieron problemas y actos incluso sangrientos, pero aquí en Costa Rica y en muchos lugares de Centroamérica se optó por una decisión más pensada, más consensuada, donde todos entonces pusieran parte de sus ideas y que fueran tomadas en cuenta. ¿Se acuerdan de que hemos estado conversando, verdad? Incluso de personajes importantes. Hoy nuestra amiga Paola nos trae una cápsula informativa que tiene que ver con todo el proceso también de la independencia. Vamos a observarlo. ¿Se han preguntado cuál ha sido la historia de su comunidad y su provincia o de su país? Costa Rica no siempre fue lo que es hoy. Cristóbal Colón llegó a Costa Rica en 1502 y que desde ese momento comenzamos a vincularnos con España, que luego se dependió del gobierno central que estaba en Guatemala. La Capitanía General de Guatemala estaba constituida por Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Chiapas. Y luego de más de 300 años de dominación, decidimos independizarnos, o sea, separarnos de España. Y se logró el 15 de septiembre de 1821. Es por eso que en nuestro país celebramos el Día de la Independencia el 15 de septiembre de cada año. La independencia fue muy importante porque a partir de ella se ratifican los derechos humanos, el derecho a la libertad y a elegir la forma de gobierno. Además, Costa Rica tenía muchos recursos naturales que eran muy importantes y debíamos protegerlos y defenderlos, porque hasta la fecha son muy relevantes para el país. Con la independencia también vino la forma de organización republicana y la democracia, algo que hasta hoy en día disfrutamos. Poder elegir a nuestros presidentes y poder votar son derechos que tenemos que cuidar. Así que cuando te hablen de la independencia de Costa Rica, recordá que no son solo desfiles y faroles. Significa que somos libres y podemos tomar nuestras decisiones, pero con respeto. Gracias, Paola. Ahora vamos a observar un video del profesor Johnny Ramírez. Él
nos viene a refrescar un poco el tema de los aconteceres desde la llegada del acta hasta la firma de la misma. Entonces, observemos al profesor en este video. Cuando las autoridades oficiales de Cartago leen los documentos, se dan cuenta de que ellos no pueden tomar una decisión solitos y por eso deben de hacer una reunión donde todos los pueblos más importantes pudieran dar su opinión. En un principio estas noticias no causaron mucho entusiasmo, porque Costa Rica ya tenía bastante autonomía de España. Sin embargo, poco a poco, muchas nuevas ideas empezaron a emocionar a las personas. Por ejemplo, independizarse de España, unirse a México, unirse a Colombia, entre otros. La reunión donde se encontraban las personas más importantes de cada uno de los pueblos de la provincia de Costa Rica fue realizada el 25 de octubre de 1821 y empezaron largas discusiones para decidir qué se iba a hacer. Un acto muy importante fue el 28 de octubre, cuando José Santos Lombardo toma el cuartel de armas de Cartago para poner en custodia del pueblo las armas y evitar cualquier represalia por la decisión que se fuera a tomar. Este acto es muy importante porque nos demuestra cómo siempre Costa Rica ha optado por la paz, por la reflexión y por el diálogo para resolver sus problemas. Finalmente, el 29 de octubre de 1821, reunidos en Cartago en un cabildo abierto extraordinario, donde estuvo presente miembros del ayuntamiento, autoridades civiles, militares y los representantes de los pueblos invitados, y algunos personajes fundamentales de la historia como Francisco Osejo, Gregorio José Ramírez, Pablo Alvarado, Cartago decide por la independencia de España. Queda claro entonces que es en Cartago donde se firma la primera acta de independencia. Posteriormente, otros pueblos y ayuntamientos fueron haciéndolas en diferentes fechas. El acuerdo final podríamos encontrarlo en la primera constitución política que tuvo nuestro país, el Pacto de Concordia. Como un dato interesante, hay que mencionar que fue el 11 de septiembre de 1848 cuando José María Castro Madriz, presidente de Costa Rica, decreta que la celebración de la independencia de Costa Rica va a ser celebrada todos los 15 de septiembre. Esto para unificarlo con el resto de Centroamérica. Muy bien. Entonces vimos cómo los ayuntamientos de ese momento tuvieron que enviar a sus representantes para poder conformar la Junta de Legados. Esta junta era la que tenía que llevar hacia, con sus representantes las ideas de cada uno de sus pueblos. Porque en ese momento, chicos y chicas, no había un sentido de pertenencia hacia el Estado. Era más que nada hacia sus ayuntamientos o municipios. Eso lo que hacía era que entonces no sabíamos cómo organizarnos exactamente para poder conformar lo que hoy llamamos país. Entonces, esa junta tenía gran importancia porque de ella era que se tenía que dar la organización de nuestro territorio. Ya habíamos visto que una organización social, territorial, política y económica. Voy a ponerles esta adivinanza, a ver cuál de ustedes sabe la respuesta. Dice, ¿cómo se llamó el documento que se conoce como la primera Constitución de Costa Rica? Va a ser una trivia que vamos a tener que responder a lo largo de nuestro programa, de nuestra clase del día de hoy. Para poder guiarlos un poquito hacia la respuesta, vamos a ir con el video de un profesor también que se llama Carlos Chávez. Este compañero nos recuerda temas de las clases anteriores. Observemos entonces el video que nos hace el profe Carlos. ¿Sabías que la palabra concordia para la Real Academia Española se refiere a un consentimiento, una aprobación o una alianza? La concordia puede ser un pacto o un arreglo entre dos o más individuos o entidades. La primera tarea de los costarricenses es construir un mínimo de reglas políticas
que les permitiera enfrentar la nueva realidad, por lo que se recurre a la Constitución de Cádiz de 1812, lo que permitió tomar medidas rápidas y concretas como convocar a los diferentes ayuntamientos o municipios, San José, Heredia y Cartago, para que nombraran sus representantes y los enviaran a Cartago en el mes de noviembre. El 12 de noviembre de 1821 se reúne en Cartago la Junta de Delegados de los Pueblos, bajo la presidencia del sacerdote Nicolás Carrillo. La Junta de Delegados nombró una comisión para que redactara el proyecto de la primera constitución política, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, mejor conocido como Pacto de Concordia. En dicha comisión se vieron dos elementos claves. Primero, la obligada y necesaria negociación de acuerdos y segundo, la situación social compleja. El Pacto de Concordia estableció el derecho de la provincia de Costa Rica para constituirse en una forma de gobierno. Se reconocieron los derechos civiles de los habitantes. Se proclamó la libertad de comercio. Se estableció que el gobierno quedaría a cargo de una Junta Superior Gubernativa. ¿Qué fue lo negativo del Pacto de Concordia? Había una gran desconfianza. La Junta se renovaría por mitades cada año y su presidente cada 3 meses, pudiendo ser reelecto. Un temor al error y al abuso de poder hizo que los costarricenses decidieran por periodos excesivamente cortos. El artículo 19 del pacto, donde establece la rotatividad de la capital, es decir, el cambio constante de una provincia a otra, se constituyó en el caldo de cultivos de los localismos que prevalecieron hasta la década del 40 del siglo XIX. El 1 de enero de 1823 se instala la segunda Junta Superior Gubernativa, con mayoría liberal, quien decide convocar a los ayuntamientos con el objetivo de configurar un Congreso de Diputados, el cual se instaló el 3 de marzo de 1823. Se decide reemplazar la Junta Superior Gubernativa por un nuevo Poder Ejecutivo, integrado por 3 miembros, que se denominaría Diputación de Costa Rica. Es una medida futurista realmente. Las fuerzas conservadoras, a fines de abril de 1823, deciden desconocer la Diputación y toman el cuartel de armas de Cartago y rompen el orden constitucional con la Guerra Civil del Chomogo. Una vez concluida la Guerra Civil, el poder lo asume Gregorio José Ramírez, quien le entrega el poder a la tercera Junta Gubernativa, compuesta por 5 miembros. A dicha junta le correspondió supervisar la elección de 12 diputados y 4 suplentes para el Congreso costarricense, y además se elige al primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, quien gobernaría el país de 1823 a 1833. En líneas finales, sin una palabra, ¿cuál es la importancia del Pacto de Concordia? Sienta las bases republicanas del Estado costarricense. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿verdad? El Pacto de Concordia es lo que podemos llamar la primera constitución política de Costa Rica. Vimos cómo se le otorgó esa estabilidad política que el territorio necesitaba y que en él se estableció que éramos libres de España, pero que teníamos la posibilidad de poder adherirnos a un gobierno americano. El Pacto de Concordia es un documento de 58 artículos que está dividido a su vez en 7 capítulos. Estos son los que vamos a comenzar a analizar en este programa y en el de la próxima semana. Hoy vamos a entrar a analizar los primeros 3 capítulos del Pacto de Concordia. Además, en él se buscaba organizar de acuerdo con asuntos que se buscaban ordenar en el país. Voy a ponerles acá una presentación que les traigo sobre el Pacto de Concordia mientras les voy explicando. Dice que el Pacto de Concordia, los miembros fueron elegidos de manera popular. Fue un fundamento democrático, o sea, la participación del pueblo en la elección de sus representantes, eso fue fundamental. Además, se destaca que la creación del documento pasó por un proceso de discusión y diálogo. Dotaron al territorio de una nueva forma de gobierno y que además decía que Costa Rica era libre. Se eliminaba la esclavitud y las castas y además reconocían la libertad civil, la propiedad y demás derechos de las personas. Estableció el gobierno en la Junta Superior Gubernativa. Citaba la religión católica como la oficial y el pacto regía
por un año únicamente. Ahora vamos a entrar a analizar cada uno de los primeros 3 capítulos de este Pacto de Concordia. Para eso tenemos unos invitados especiales. Vamos entonces con el primer capítulo. De la provincia. Pues resulta aquí que el artículo 1 habla de la provincia de Costa Rica, ¿verdad? Que estaba en absoluta libertad y posesión, exclusiva de sus derechos. En el artículo 2, además, dice que la provincia reconoce y respeta la libertad civil, propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona, de cualquier pueblo o nación. Eso quiere decir que el capítulo 1 hace referencia a la libertad, o que también podía unirse a otro estado americano, lo que más le conveniera en ese momento, pero que siempre se respetaban las libertades de las personas. Vamos entonces a observar a nuestra primera invitada, la profe Jessica, que nos va a comentar el capítulo 1. Hola, yo soy la profe Jessica. ¿Sabían ustedes que el Pacto de Concordia fue considerado un plan de gobierno provisional, el cual se le encomendó a una junta de delegados que estuvo integrada por un representante de cada ayuntamiento y elegidos de forma popular? En el primer capítulo se estableció la libertad absoluta que tuvo Costa Rica para escoger su forma de gobierno, pero dejó abierta la posibilidad de anexarnos a algún gobierno americano, conforme lo declaró el Acta de Independencia del 29 de octubre, como por ejemplo el Imperio Mexicano o la Federación Colombiana. Y recordemos que eso nos llevó a un conflicto el 5 de abril de 1823 entre los imperialistas que querían anexarse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide y los republicanos que querían la independencia absoluta. Pero esa constitución también consagró los derechos individuales y llamó a los costarricenses ciudadanos y hombres libres. Entonces, tenemos 2 palabras claves: soberanía y derecho, lo que nos permitió contar con una organización política y principios de legalidad, 2 elementos claves para poder llamar al Pacto de Concordia nuestra primera constitución. Muchas gracias, profe Jessica, por esa explicación. Ahora veamos el capítulo 2. Habla de la religión. Dice que la religión de la provincia es y será siempre católica, apostólica y romana, como única, verdadera, con exclusión de cualquier otra. Imagínense cómo era aquello en aquel momento. Este capítulo 2 se relaciona con la religión e indicaba que Costa Rica, la religión era católica, con exclusión de cualquier otra. Y aunque aclara que si un extranjero de otro credo llegase a Costa Rica, no sería molestado, a menos de que intentase hacer proselitismo. Este capítulo nos lo explica muy claramente el profe Osvaldo. Buenos días, mi nombre es Osvaldo Sancho, profesor de Estudios Sociales. Quiero comentarles un poco acerca de nuestra primer constitución política, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia. 2 artículos muy importantes se destacan en esta primera constitución. El artículo número 3 establece la religión católica como la religión oficial. Aunque no la establecen firme, sí es importante para el desarrollo de nuestro país porque ya deja ver la importancia de la práctica de la ética, la moral y las buenas costumbres que van a caracterizar a Costa Rica. El artículo 4 ya nos deja de ver también la importancia de la tolerancia religiosa, ya que establece que los extranjeros con otros credos pueden venir a desarrollar su religión en nuestro país siempre y cuando no afecten la práctica de la religión que tenemos los costarricenses. Así que a partir de la primera constitución política ya empezamos a caminar por las sendas de la justicia, la democracia, la ética, las buenas costumbres que nos han caracterizado a lo largo de la historia. Muchas gracias por su atención y sigan disfrutando de Aprendo en Casa. Gracias, profe Osvaldo. Ahora, entonces, pongamos atención cuál es el capítulo 3, de qué habla. Habla de los ciudadanos. Pues resulta que este capítulo dice que la ciudadanía la ejercen todos los hombres libres, naturales de la provincia
o avecindados en ella por 5 años de residencia. Entonces, aquí tenemos al profe Pablo que nos va a explicar este capítulo. Hola, saludos especiales a todos los estimados estudiantes y sus familias de Aprendo en Casa. Estaba leyendo la Constitución Política nuestra. Sin embargo, esta no es la más antigua. La primera de las constituciones fue el Pacto de Concordia, allá en 1821. Los costarricenses se enfrentaron a una situación muy difícil y fue la de perfilar una nación o un estado independiente. Eso no es cosa sencilla. Dentro de ese Pacto de Concordia se perfilaban algunas ideas de lo que podía ser un estado independiente, dentro de las cuales el artículo 5 habla sobre los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses y qué condiciones debían cumplir. Evidentemente, ese concepto ha cambiado para bien, porque hoy ser ciudadano en ejercicio tiene una serie de responsabilidades, pero también tiene una serie de derechos. Me gusta mucho el concepto de pacto de concordia, porque concordia significa ponernos de acuerdo, el consenso y el diálogo, que eso nunca pasará de moda. Un saludo muy especial de parte del profesor José Pablo Ramírez y sigamos aprendiendo a través de Aprendo en Casa. Muchísimas gracias a los 3 profesores de secundaria de Aprendo en Casa, Jessica, Osvaldo y Pablo, que vinieron a participar con nosotros explicándonos los 3 primeros capítulos del Pacto de Concordia. ¿Qué fue, Elmer? ¿Qué es? ¿Llegó qué? Carta. Vamos a ver qué es esto. Mira, chiquillos, vean. Nos llegó una carta. Y dice que está firmada por Pablo Alvarado Bonilla. Leamos a ver. Dice: hola jóvenes, me he dado cuenta de que han estado hablando de lo que vivimos en la época de la independencia. Como he escuchado mi nombre varias veces, vengo a contarles un poco sobre mi historia. Mi nombre es Pablo Alvarado. Nací en Cartago, Costa Rica, el 26 de enero de 1785. Mi familia era lo que llamarían hoy una familia adinerada y poderosa política y socialmente en el periodo colonial. Siendo muy joven, en el año de 1803, ejercí el cargo de maestro de primeras letras en Cartago. Pero en 1807 me fui a Guatemala para realizar estudios de medicina en la Universidad de San Carlos de aquella ciudad. Ahí encontré el ambiente liberal y de discusión de las ideas ilustradas, propias de los centros universitarios de la época, que me llevaron muy pronto a incorporarme dentro de la línea de pensamiento independentista. Tanta fue mi entrega intelectual y política a estos temas que el 15 de septiembre de 1807, 14 años antes de la proclamación de la independencia de Guatemala, fui aprisionado en la Real Cárcel de la Corte por manifestar actitudes a favor de la libertad y especialmente por haber publicado un volante titulado El Hispano Americano, mismo que se consideró por las autoridades que era de carácter sedicioso. Aquel escrito decía algo así: infelices e incautos americanos, ya llegó el punto crítico, después será vuestra paz, seguridad, gusto y libertad. Era claro que lo que yo quería era un llamado a toda América, no solo a los centroamericanos. Pasé en la cárcel varios meses y recobré mi libertad en marzo de 1809. El gobernador de Costa Rica en aquel momento, Tomás de Acosta, solicitó en abril de ese mismo año al capitán general del Reino de Guatemala que me prohibiera volver a Costa Rica durante algún tiempo. Pero volví. Estando en Guatemala, fui el primer costarricense en graduarme de médico.
Redacté estando allá el pacto fundamental que, con algunas modificaciones, fue adoptado en Costa Rica el 1 de diciembre de 1821 por los representantes de la provincia reunidos en Cartago. Redacté el primer proyecto de la Constitución Política de Costa Rica y posteriormente firmé la Constitución Federal como diputado de Costa Rica. También redacté el borrador del Plan de Gobierno inspirado en la Constitución de Cádiz. Fui diputado de la Asamblea Provincial de Costa Rica en el Congreso Constituyente. Después de esto regresé a Costa Rica y me dediqué al ejercicio profesional en Cartago y Alajuela. Jóvenes, lo que quiero que comprendan con mi historia es que aún siendo médico, me involucré en temas políticos porque quería lo mejor para nuestro territorio. Hoy les toca a ustedes seguir con estas enseñanzas. Chicos, encantada con esta carta que recibimos. ¿Qué les parece si les propongo que con los materiales hagan ustedes una entrevista a alguno de estos personajes? ¿Qué les gustaría preguntarles? ¿Verdad? Sería interesante saber qué nos tienen ellos que decir. Entonces, compañeritos y compañeritas, esta carta yo la voy a guardar en mi corazón. Estoy muy feliz de haberlos acompañado. Mi nombre es Mabel Navarro y espero que nos veamos en la última clase la próxima semana. Adiós.